de transformación y tenemos marcados ya los pasos en los próximos 6 meses. ¿No? Eso puede ser, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que suele pasar? Que no funciona o que no sabemos cómo responder, no sabemos cómo está adaptándose a ese cambio, cómo ir descubriendo, cómo buscar, a lo mejor está funcionando incluso, pero podría funcionar incluso mejor si estamos lo que haciendo es seguir el plan. Entonces lo que me gustaría es estas cosas. Claro, esta situación, lo que pasa muchas veces con el coaching es que para mí nos genera un gran dilema. Y al final del día somos seres humanos. Entonces, la situación, no sé cuántos de vosotros trabajáis como coach, ¿me podéis dar un pulgar hacia arriba, un thumbs up, todos los que trabajéis como coaches o tengáis algo así como coach, Scrum Master y demás? Un número ahí que tenéis. Venga. Entonces, el dilema que yo tengo cada vez que cada vez que empiezo a trabajar, imagino que es algo que compartís con vosotros, empezamos a trabajar con un cliente, el cliente ha puesto cierta dosis de confianza en nosotros, en el hecho de que podemos ayudarles a hacer una gestión, un cambio, una mejora, y se genera una especie de necesidad de generar un impacto, de probar que nos han equivocado al elegirnos a nosotros, de empezar a gestionar el cambio, que sea visible ese cambio, ¿no? Que vaya ocurriendo. Y eso en cierto modo crea una contradicción, porque cuando yo acabo de empezar con una empresa, la persona que entiende esa empresa lo menos soy yo y mis compañeros. No conocemos la empresa. Entonces, tener ese equilibrio de decir cómo resisto la tentación o la necesidad incluso de probar de que como coach valgo la pena, a la vez que no tomar esas decisiones, no incluso ser invisible a la hora de generar ese cambio, ¿no? De ayudar a la gente. Hay una pregunta que ha hecho alguien de decir, ¿y qué hacemos cuando nos piden consejos? Podemos aconsejar, podemos responder, podemos hacer preguntas potentes para que la gente intente encontrar sus propias respuestas, ¿no? No tenemos que decir, no, yo soy el coach, no te puedo decir nada. Pero lo que no tenemos que siempre es decir, esta es la solución. Sobre todo, yo diría que siempre, pero sobre todo al principio, cuando no conocemos a las personas, al equipo, al entramado social y cultural de esa empresa, ¿no? Y eso es uno de los grandes tentaciones y el dilema que tenemos. Entonces, lo que voy a haceros es rápidamente contaros la historia de Luna. Luna era un equipo, era un equipo que empezó desde el punto de vista así más Scrum en Irlanda, y todos los equipos en aquella empresa, la empresa había decidido que se iban a poner nombres de lunas. Entonces, este era Luna, había otro equipo que se llamaba Ria, había otro equipo que no me acuerdo ya los nombres, ¿no? Distintas lunas de Júpiter y Saturno y demás, ¿no? Tenían Io y demás. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, lo primero que decíamos que queríamos hacer es conseguir que fuesen, cómo empoderarles a ellos para que tuviesen la capacidad necesaria de tomar sus decisiones. Que no creásemos una dependencia con el coach o con la gente que en teoría sabe más, con los expertos. Entonces, por ejemplo, la primera sesión que hicimos con ellos fue una sesión, y no se me está actualizando la pantalla. No sé por qué. Ahí está. Tardó tiempo. La sesión es una sesión aquí estamos utilizando lo que se llama Cover Story, es una sesión de Game Storming, no sé si la conocéis, y era trabajando con el equipo o con gente de la empresa para decir cuál es el propósito de esto, cuál es el futuro, qué objetivos, qué outcomes estáis buscando, cuáles son vuestros sueños. En esta imagen, por ejemplo, el que se está riendo a la izquierda era el CTO de la empresa, trabajando con uno de los equipos, ¿no? Primero vamos a hacer por qué estamos aquí, por qué queremos hacer este cambio, qué es lo que queremos hacer. Luego hicimos sesiones de formación. Aquí estamos haciendo una sesión de conocer el porqué de la agilidad, ¿no? Hacer a los equipos descubrir y hablar de por qué la agilidad. No, la agilidad no es una serie de rutinas y rituales. Al final del día es entender el por qué la agilidad es importante en nuestros contextos complejos y demás, entender todo esto. Les hicimos formación de Kanban. Aquí están, por ejemplo, trabajando haciendo Get Kanban y están entendiendo, o descubriendo lo que es el flujo, cómo funciona y demás. Hicimos sesiones de Innovation Games, que son marcos de trabajo colaborativos.
esto sobre todo lo hacía mucha gente del equipo de producto, estaban mirando cómo hacer todo ese tipo de trabajo. Entonces hicimos bastante formación con la intención de que no hubiese, digamos, em, que el conocer lo que es la agilidad, Kanban, colaboración y demás, estuviese expandido a toda la empresa, fuese un conocimiento amplio dentro de la empresa y que no hubiese así como zonas pequeñitas de una o dos personas que supiesen cómo funciona esto y nadie más, ¿no? Entonces queremos que expandir el conocimiento todo lo que podíamos en la empresa. Y entonces empezamos a trabajar con ellos y decirles, vale, si a día de hoy estáis haciendo Scrum, ¿cómo funciona vuestro Scrum? Entonces aquí están, por ejemplo, definiendo cuál podría ser su tablero de Scrum, cómo iban a visualizarlo, cómo iban a aplicar los conceptos de Kanban dentro de su Scrum y rápidamente crearon su primer tablero. Eso es un tablero que están visualizando Scrum, ¿no? Utilizando prácticas de Kanban perfectamente compatibles. Pero claro, entonces nosotros la situación es que hemos llegado hasta este punto y ahora lo que queremos verdaderamente es que sigáis mejorando vosotros, que tengáis un proceso de cambio que gestionen ellos, ese equipo, y como ellos los otros equipos de la empresa. Y claro, el problema que tuvimos es que el equipo se encontraba con esta situación. Y la pantalla está en blanco a propósito. Y era la situación que le decíamos, podéis mejorar, deberéis de mejorar, llevar vosotros la mejora. Y el equipo nos decía, pero ¿qué hacemos? ¿Qué elegimos? ¿Cómo podemos hacer esto? No sabemos dónde. Se estaban como que gripando ante la multitud de opciones que podían tener o cuál es el camino correcto, qué hacer, cómo no, qué no hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, lo que nos dimos cuenta es que, claro, decirle a los equipos, os hemos hecho la formación y ahora lleváis el cambio de gestión vosotros, era como que pedir demasiado, ¿no? Entonces queríamos buscar algo que les ayudase, me encantó la palabra que ella utilizó, la palabra de guía, ¿no? Algo que les guiase, al menos a darles algo que les apoyase en su poder, en su toma de decisiones independiente. Y después de mucho trabajo y intentar ver cómo hacerlo, acabamos con lo que llamamos la guía Kanban. Entonces, lo que vemos aquí es, si lo veis así, en cada columna, cada sección de columnas están las 6 prácticas de bases del Kanban, del método Kanban, ¿no? Y cada celda son posibles prácticas o subprácticas dentro de cada una de esas áreas. Entonces, lo que queríamos con los equipos es que utilizasen algo así. Esto podría ser, podrían haber 200 más opciones. Elegimos algunas de las que creemos que son las más comunes, pero también queríamos que los equipos pudiesen desviarse de esto cuando fuese necesario. Pero la idea que teníamos era decir, vale, ¿cuál es el próximo objetivo? Veis que hay en uno de los post-its, el post-it naranja arriba, dice el siguiente objetivo. Y lo que querían era entender entre ellos mejor cómo estaba la situación del equipo. Ellos habían identificado que tenían un problema en cómo colaboraban y cómo sabían lo que estaba pasando. Y ellos decían el understanding. Entonces, sabiendo cuál era el siguiente objetivo o el siguiente, lo que querían conseguir, podían ir a la guía y decir, vale, ¿qué prácticas podrían ayudarnos a conseguir ese objetivo? ¿No? ¿Hay alguna aquí que podríamos utilizar? Si veis que tienen el tablero, la guía tiene así algunos post-its en verde, esos son prácticas que en ese momento el equipo estaba utilizando y estaban contentos con ella de la forma que la estaban utilizando. La tenían establecida. No quiere decir que no fuesen a mejorarla en el futuro, pero que al menos estaban contentos con ella. Y los 2 post-its que hay amarillos o naranjas, ¿no? Son los experimentos que tenían en ese momento en proceso. Entonces, incluso tenían una situación de decir, vamos a hacer un cambio en el que tengamos más o menos un control de cómo vamos cambiando y cuándo estamos cambiando. Cada uno de esos 2 experimentos probablemente tenían un canvas de experimentación. Decían, vale, si vamos a utilizar la práctica esta de blocker clustering, ¿cómo vamos a saber que está funcionando o no funcionando? Estamos intentando fomentar la autoexperimentación dentro del equipo. Y si había alguna práctica que no querían utilizar o que habían abandonado o que se les había quedado obsoleta, podían utilizar post-its rojos, ¿no? Una cosa a decir es que, por ejemplo, 2 cosas aquí. Una, los post-its verdes, obviamente, en el proceso de mejora podrían decir, oye, estamos utilizando un tablero Kanban, bien, Kanban board, pero hemos identificado cómo mejorarlo todavía más. Entonces, ese post-it verde se podía convertir tranquilamente en un post-it naranja, indicando de que hay un experimento en curso.
y tener un cierto número de experimentos naranjas, de post-it naranjas, les creaba incluso un límite de WIP de decir, oye, estamos haciendo muchos experimentos. ¿Ok? Si me dais un hasta aquí. Entonces, con esto en marcha, lo que me gustaría es, aquí, si veis lo que estamos intentando hacer, lo que el equipo hacía en esta situación era, ellos hacían sus retrospectivas, sus sesiones de mejora y demás, ellos decidían cuál era su siguiente objetivo de mejora y ellos decidían cómo querían experimentarlo y demás. Nosotros como coaches a lo mejor estábamos allí presentes o incluso no estábamos presentes, pero si les hacía falta una guía, un apoyo, un consejo, nos podían llamar y les podíamos apoyar. Lo que no estábamos haciendo nosotros es decir, hey, no, mira por ejemplo en este equipo no estaba haciendo nada de métricas, ¿no? Y nosotros no estamos diciendo que tenéis que hacer métricas porque Kanban dice que tiene que ser, o porque el coach dice que tienes que hacer métricas. No estamos haciendo nada de eso. Estamos ayudando al equipo a que mejorarse. A lo mejor sí que le estamos diciendo, understanding, ¿y si tuviésemos métricas? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿O cómo podría ayudarnos? O sea, en vez de dictarles qué hacer, estamos intentando ayudar a gestionarles su mejora, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora en Mural y os voy a enseñar un momentito Mural. Para poner preparar este ejercicio. Entonces, si hablo eso, lo primero que vamos a hacer es, dependiendo de cuánta gente, somos 55, 57 ahora mismo, lo que vamos a hacer es crear breakouts de 4 personas por breakout, pero todavía no vamos a abrir los breakouts, pero vamos a intentar juntaros en grupos de 4. Entonces, si acabáis en el breakout digamos 12 o 7, esto está preparado para incluso 150 personas. Entonces, si acabáis en el breakout, digamos 12, aquí abajo a la derecha hay un enlace que os va a abrir el breakout 12. ¿Ok? Entonces, cuando sacáis vuestro breakout, ir a este mural y abrir exactamente el enlace de vuestro breakout. ¿Ok? Una vez estéis en el breakout, vamos a hacer primero un ejercicio personal. Y es, si voy a coger un breakout así, uno de esos, mira, el 12, por ejemplo, ¿no? Si estás en el 12, lo primero que tenéis que hacer es concentraros en esta parte de este mural y tomar posesión de uno de estos 4 colores. Entonces, si por ejemplo, si tú quieres coger el verde, pon tu nombre, ¿vale? Y todo esto, en esta zona tienes tics, tienes preguntas y tienes cruces, ¿no? Entonces, lo que os daré es daros 8 minutos a nivel individual, poner en todo este tablero, que está la versión española, gracias a Agustín Villena de Chile, que me ayudó a hacer la traducción. Me gustaría eso, que vayáis con vuestro color poniendo todo lo que podáis. ¿Cuáles de estas celdas son cosas que conoces bien? ¿Qué celdas quisieras saber más de ello? ¿Y qué celdas dices que no lo conoces o no te gusta? ¿Vale? Entonces, tal y como estáis trabajando la gente que está en el Breakout 12 esté trabajando en esto, estáis 4 personas trabajando en este tablero. Con lo cual habrán imágenes o símbolos de las otras personas apareciendo. ¿Ok? Vais a tener 8 minutos de hacer esto a nivel personal. Cuando acabéis, vamos a sacaros de vuelta, o vamos a traer de vuelta al grupo y hacemos la siguiente fase. Pero empezar primero por el paso 1 y 2. Elegir un color, poner vuestro nombre y cuando tengáis el nombre, tenéis el color elegido, entonces tenéis 8 minutos a nivel individual para decidir si es algo que conocéis, ponéis un tic. Si queréis saber más, ponéis una pregunta o si no lo conocéis para nada o no os gusta y le ponéis una cruz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a poner primero el selector ahora en el chat. Camila lo va a añadir. Y lo que me gustaría ver es empezar a ver aquí aparecer animales anónimos. Camila lo va a poner en el chat ahora en un segundito. Ya está en el chat. Está. Ya pueden acceder ahí. Exacto. Y tal y como estáis apareciendo, entonces lo que Camila va a hacer es va a abrir los breakouts, 8 minutos a nivel individual vais a trabajar. Pero eso, en el breakout que acabéis, por favor, entonces seleccionar exactamente ese breakout en el que estáis. ¿Ok? Estáis en grupos de 4, si queréis hablar en estos 8 minutos podéis, si queréis, pero eso, ahora mismo es un trabajo individual.
ir al tablero y poner al tablero adecuado, el correcto para vosotros, y marcar las sesiones. Ok, vamos a hacer el energizing este de Star Trek, ¿no? Vamos a hacer el teleporting. Perfecto. Bueno, se están yendo ahora. Cualquier cosa nos piden ayuda. Ajá. Ahí están. Junome 1.17. Todos deberían Tenía que haber... ver un cartelito para irse a una sala. Sí. Pausamos el vídeo. Porque son 8 minutos de pausa. Voy a decirle hola Patricia. Y me ha cerrado el vídeo. Hola. Dime cuando estemos los 60 segundos acaban. Quedan algunos segunditos todavía. Ya volvieron algunos. Hay algunos que están a meta hablar. ¿Están ya de vuelta? Faltan 5 segundos para que Zoom no les dé más changüí. Ahora sí, se van a empezar a sumar todos, José. Muy bien. Ok, ¿estáis viendo, está compartiendo mi pantalla? Todavía no. ¿No está compartiendo? Todavía no. Qué cosa más rara. No. A ver, que lo haga rápido. Aquí estamos. Muy bien, entonces, si con un poquito de suerte, lo que hemos tenido ahora es una experiencia muy rápida, en cierto modo, de cómo puede, por ejemplo, entre vosotros, entre grupos que estén trabajando dentro de una misma empresa, dentro de los equipos, puedan formarse unos a otros. Tenéis conocimientos suficientes, tenéis experiencias para compartir cosas. Y más que nada es generar esa situación. Si hubiesen preguntas de, por ejemplo, cualquiera de estas celdas que digas, oye, ¿y qué significa esto? ¿Qué podría ser? Tengo curiosidad, quiero saber más. Lo que creamos es, digamos, la guía de acompañamiento, la guía de la guía. Y lo que tenemos ahí es, en cada una de estas celdas, probablemente son enlaces a vídeos, artículos, referencias de libros y demás, donde, digamos, si quieres aprender más sobre, no sé, avatares, ¿no? Aquí tienes más información. Otra vez, en vez de decir nosotros estas son las respuestas, lo que queremos muchas veces es fomentar que la gente tenga la curiosidad para ir a encontrar las respuestas, ¿no? Y incluso fomentar luego que la gente los equipos se puedan ayudar y hacer el auto-coaching unos a otros, ¿no? Todo lo que sea posible. Parte de eso también es porque yo creo que muchas veces lo que veo en muchas empresas, y sobre todo yo creo que en Europa pasa mucho también, es que hay muchas veces una adicción a expertos, ¿no? Entonces, traemos expertos dentro de nuestras organizaciones, gente externa como podría ser yo, ¿no? Si es que yo soy un experto, y nos creamos una dependencia con lo que ellos opinan, ellos son los que saben, no generamos ese aprendizaje a través de toda la empresa, intentar fomentar que cuanta más gente sepa de lo que estamos haciendo, mejor. Y luego, ¿qué pasa? Esa gente se va y entonces nos encontramos con que no sabemos cómo trabajar, no sabemos cómo continuar. Nos hemos creado una dependencia sobre estos expertos. Entonces, para mí lo importante es eso, intentar generar cuanto más expertos internos podamos, mejor, ¿no? Y parte de todo esto para mí es eso, de que buscar dar la libertad a las personas y a los equipos, ¿no? Hay que evitar robarnos de la oportunidad de descubrir nuestro propio camino, de descubrir nuestras propias soluciones. Coaching debería ser un servicio a la disposición de personas, equipos, departamentos y demás. No debería ser una imposición. Me gustó mucho cómo las respuestas que disteis al principio estaban muy, muy alineadas con este tipo de pensamiento. Y aquí, o sea, creo que ya estamos casi al final del tiempo, entonces me gustaría daros las gracias y si queréis hacer algunas preguntas y respuestas, podéis hacerlas ahora. Sé que vamos a tener que abrir la siguiente sesión, entonces yo puedo responder a través del Mentimeter. Si ponéis las preguntas en Mentimeter, aquí abajo a la derecha podéis añadir preguntas. Y quería daros muchísimas gracias
creo que estamos llegando casi a la hora. A lo mejor nos da una pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta rápida. Ahí está. Ahí va. ¿Dónde podemos encontrar? Ahí tenemos una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar la guía? Está en Kanban, ¿qué es? kanbanguide.com. Buena pregunta. Debería de haberlo puesto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Podrías dejar el tablero con los links en cada tarjeta? No estoy seguro a lo que se refiere. Todos los tableros que he dejado de mural están todos abiertos. Entonces, el enlace, podemos poner el enlace otra vez al selector, Camila, en el chat, y esto van a seguir abiertos. Si no, luego intento circularlo de alguna manera el enlace. Okay. Aquí otra pregunta rápida. ¿Cómo harías para que el equipo encuentre la práctica para el problema que tiene? En cierto modo, muy buena pregunta. En cierto modo, lo más importante es que el equipo supiese qué problema tengo que solucionar, porque si no empezamos con las soluciones antes que el problema, ¿no? Una vez que tienen el problema, si esto estaban hablándolo dentro de su día a día o dentro de una retrospectiva y demás, lo que estamos intentando fomentar es que ellos digan, vale, si queremos conseguir esto, ¿qué práctica podría ayudarnos? Uno de los errores que veo muchas veces a nivel de negocio, ¿no? Es que hacemos cambios y hacemos experimentos y asumimos el éxito. No tenemos experimentación, no consideramos el error, ¿no? Entonces, para ciertos problemas no siempre va a haber una respuesta clara de si tienes este problema, esta es la respuesta. Puede haber varias prácticas que puedan ser válidas. Entonces, ayudábamos a los equipos o que ellos intenten decidir qué prácticas podrían ayudarles o darles un poquito más de guía, decirle, a lo mejor vas por este camino, a lo mejor estamos hablando de métricas o estamos hablando de visualización o estamos hablando de acuerdos, de formas de trabajo y demás, ¿no? Entonces, lo que era interesante es que muchos de los equipos tenían soluciones bastante más creativas de las que a lo mejor yo les he dicho. A lo mejor intentaban solucionar cosas por avenidas que yo no hubiese hecho de esa avenida, pero para ellos tenía sentido y para ellos les funcionaba, o no, ¿no? Pero eso, si empezaba con que yo sé la respuesta, muchas veces lo que hubiese hecho es cortarle las alas al equipo para que ellos buscasen sus propias respuestas y su propio camino. Muy buena pregunta, gracias. ¿Tenemos tiempo para una más o ya no? Sí, yo creo que si hay alguna más, ¿Sí? hacemos una y cerramos, si te parece, José. A esta persona, por favor, si me puedes mandar un mensaje a mi email, mándame un mensaje y te doy el apoyo que pueda con la pregunta esta, ¿vale? Que era de, si no puedes acceder lo demás, mándame un correo y cualquiera de estas personas, eso, a través de Twitter o correo, encantado de seguir la conversación. Quiero decir muchísimas gracias y creo que toca el espacio para Heidi, que va a ser una sesión muy buena. Heidi es maravillosa. Os agradezco mucho el tiempo y gracias. Adelante. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Ahí- Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo. Muy bueno, bye bye. Un saludo. Chao, Martín y Dai. Adiós. Gracias. Gracias, José. Cuídate. Todos. Gracias, José. Nos vemos. Chao. A todos, Adiós, encantados. Lucio. Chao, muchas gracias. Gracias. Alejandro. Bien de tiempo, ¿no?